El mensaje está a cargo del reverendo José Daniel Corte, mis amados, y vamos a orar por él y vamos a pedirle a nuestro Dios que él use su vida a través de este mensaje. Nuestro buen Dios, te damos gracias por la vida de tu siervo, te pedimos que lo uses poderosamente, Señor, para que tu mensaje pueda transmitido, Señor, y pueda tocar nuestras vidas, Señor, y lo uses para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermana Argelia. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y pues el día de hoy vamos a continuar con nuestro mensaje que estamos teniendo, hermanos, sobre la dispensación de la ley. La dispensación de la ley 3 se llama el mensaje del día de hoy, mis amados hermanos. Durante la travesía por el desierto, mis hermanos, los israelitas, no obstante de haber sido testigos de los grandes milagros y portentos realizados por Dios en Egipto y en el desierto, como las plagas que Dios trajo sobre los egipcios, la apertura del mar rojo para librarlos del faraón, la lluvia de maná para alimentarlos, el agua refrescante brotada de la peña en Horeb, la provisión divina de carne por medio de las codornices, etcétera, reaccionaron de una forma ingrata, mis hermanos. Pidieron a Aarón que les hiciera un becerro de oro y lo adoraron. Vean ustedes, mis amados hermanos, en el tiempo del Éxodo, los israelitas, hermanos, adoraron a un becerro de oro. Y como vamos a ver, hermanos, en la dispensación de la ley, también el hombre fracasó, hermanos. Fue de fracaso en fracaso el pueblo de Israel, hermanos. Dios, hermanos, dio las leyes para que el pueblo pudiera vivir, hermanos, en paz, para que pudieran ser felices, para que cumpliendo esas leyes que Dios les puso, hermanos, pudieran vivir en armonía y pudieran tener una comunión perfecta con Dios. Pero ellos empezaron, hermanos, por adorar al becerro de oro, hermanos. Todos recordamos cómo Moisés subió, hermanos, al monte Horeb, porque Dios le dijo que subiera para que le entregara las leyes, los 10 mandamientos, hermanos. Pero como se tardaba, entonces fueron con Aarón y le dijeron: haznos un Dios, un becerro de oro, dice, para que lo adoremos, ¿sí? Para que nos guíe aquí en el desierto, porque este Moisés, dice, no sabemos qué le pasó, dice. Y se pusieron a adorar ese becerro de oro, hermanos. Imagínense lo que Dios, hermanos, sentiría después de que los libró, después que hizo tanto por ellos, hermanos, y que ellos se pusieron a adorar ese becerro de oro. También, hermanos, en el tiempo del Éxodo, murmuraron continuamente contra Moisés, hermanos. Continuamente la gente se quejaba, hermanos, murmuraba: tenemos sed, tenemos hambre, hace calor, nos sacó aquí, allá en Egipto teníamos cilantro, teníamos cebollas y bueno, ¿verdad? Teníamos un montón de cosas, aquí estamos en el desierto, no hay nada. Y bueno, siempre estaban murmura y murmura, quejándose, hermanos, siendo que el Señor ya los había librado de los 400 años, hermanos, de esclavitud. Pero todo esto nos enseña cómo somos los seres humanos, hermanos. Cómo somos. Esto ilustra, hermanos, muy bien cómo somos nosotros. Dios nos bendice, Dios nos da abundancia, hermanos. Dios no deja que nos falte nada, hermanos. Pero nosotros somos ingratos, hermanos. Somos ingratos.
y no le damos al Señor el lugar que le corresponde en nuestras vidas, mis hermanos. Vean ustedes, no solo eso, también en el tiempo del Éxodo le creyeron a los 10 espías malos. ¿Se acuerdan que Moisés mandó 12 espías, hermanos, para que vieran la tierra prometida? Y vinieron, dice que trajeron unos racimos de uvas grandes, bien ricas. Y 2 de ellos decían, hay gigantes, sí, está la tierra llena de hombres grandes y de ciudades amuralladas, pero Dios está con nosotros, Dios nos va a llevar, Dios es más fuerte que nuestros enemigos, Josué y Caleb, hermanos. Pero los otros 10 dijeron, no, dice, nosotros parecíamos langostas delante de ellos, nos van a pisotear, nos van a hacer pedazos. ¿Y a quién le creyó el pueblo? A los 10 malos, hermano. A los 10 malos. Y Dios los castigó. Por eso es que no llegaron pronto a la tierra prometida, hermanos. Se llevaron 40 años en el desierto. Porque Dios decidió que toda aquella generación que salió de Egipto quedara ahí en el desierto, hermanos. Y que fueran sus hijos los que heredaran la tierra prometida. Y ahí anduvieron dando vueltas y vueltas y vueltas por el desierto como resultado de su incredulidad, hermanos. Además, también en el tiempo del Éxodo, hermanos, Coré, uno de ellos, uno de los israelitas, organizó una gran rebelión contra Moisés y Aarón. Empezó a decir, ¿por qué tiene que ser Moisés? ¿Por qué tiene que ser él el líder del pueblo? ¿Por qué tiene que ser Aarón el sacerdote, el sumo sacerdote? Yo también puedo ser líder, tú puedes ser líder. Y empezó, hermanos, ahí a hablarle a toda la gente y todos estaban enojadísimos contra Moisés. ¿Por qué tiene que ser Moisés? ¿Saben por qué? Porque Dios es el que lo había puesto, hermanos. Dios es el que lo había puesto. Hermanos, yo he vivido eso ya en mi ministerio. Ahí en Los Ángeles, una vez un hermano así dijo de plano. Les empezó a decir a todos, ¿por qué tiene que ser corte? Dice el pastor. ¿Por qué tiene que ser él? Yo también puedo ser el pastor, dice. Y empezó a hacer un levantamiento ahí de hermanos. El único problema de ese hermano, yo me hubiera hecho un lado y le hubiera dejado a él. Pero ¿saben por qué no lo hice? Porque era borracho. Siempre andaba tomado ese señor. ¿Cómo le iba yo a dejar el púlpito a un borracho, hermanos? Entonces yo tenía, hermanos, ese peso, esa responsabilidad, hermanos, en mis espaldas, de serle fiel a mi Dios y no dejar, hermanos, que este hombre hiciera lo que quería, hermanos. Y así pasó, así le pasó exactamente a Moisés con Coré, hermanos. Al último Dios dice que abrió la tierra y murieron un montón. Todos los que siguieron a Coré, Dios los ejecutó, hermanos, porque habían hecho esa gran rebelión contra él. Entonces vean ustedes cómo, hermanos, el hombre le falla a Dios, hermanos. Fíjense bien, también en el tiempo de la conquista, hermanos, en el tiempo de la conquista, Dios les había dicho, hermanos, claramente, vean ustedes, les había dicho, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. Dice, para que no os enseñen a hacer según sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis
contra Jehová vuestro Dios. Hermanos, eran puras naciones bien paganas, hermanos. Además de idólatras, hermanos, además de adorar dioses paganos, tenían un montón de costumbres malas. Una moralidad pésima, hermanos. Hacían cosas espantosas. Todos esos hombres. Y Dios les dijo, no deben dejar a nadie, porque después ellos les van a enseñar sus costumbres y los van a hacer caer en el pecado, mis amados hermanos. ¿Y saben lo que hicieron ellos? No obedecieron. Los perdonaron, dejaron vivos aquí y allá. Un montón de pueblos dejaron vivos. ¿Y saben lo que pasó, mis amados hermanos? Que terminaron, hermanos, en el tiempo de los jueces, haciéndose idólatras, hermanos. No obstante de haber prometido a Josué que serían fieles a Jehová. Se hicieron idólatras, hermanos, empezaron a adorar ídolos, empezaron a adorar, hermanos, dioses paganos, dioses ajenos, lo que el Señor había prohibido, mis hermanos. Entonces fue otro fracaso más, hermanos. El hombre adorando los ídolos. Vean ustedes, hermanos, este pasaje fue el que leímos. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y se apartaban de sus obras, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Vean ustedes, hermanos, ellos cayeron en un círculo vicioso. En un círculo vicioso. Primero Israel se alejaba de Dios. Dejaban a Dios, se iban tras los dioses paganos, hermanos. Entonces Dios les hacía sufrir la consecuencia, que era entregarlos a sus enemigos, hermanos. Y cuando se veían, hermanos, atacados por los enemigos, cuando se veían, hermanos, en problemas, entonces clamaban a Dios. Se acordaban que Dios era su Dios, hermanos, que Dios era poderoso. Clamaban y Dios escuchaba el clamor y les enviaba un juez, hermanos, que los libraba. Ese juez era un paladín que venía y los libraba, hermanos. Organizaba el ejército de Israel, enfrentaba a los enemigos, hermanos, y había paz, había progreso, había prosperidad en el pueblo. Pero cuando se moría el juez, otra vez Israel se alejaba de Dios, y otra vez empezaba ese circulito, un círculo vicioso. Fue así, juez tras juez tras juez. Pasaba lo mismo, mis hermanos. Y hermanos, a veces así somos nosotros, hermanos. Así somos. Somos fluctuantes, hermanos.
Cuando nos vemos que nos llegan los problemas, las angustias, hermanos, las dificultades, clamamos a Dios, hermanos. Dios escucha nuestro clamor, hermanos. Dios nos saca adelante, hermanos. Pero cuando ya vemos que todo está bien, ya nos aliviamos, ya tenemos el trabajo, ya estamos otra vez contentos, hermanos, otra vez le somos infieles a Dios. Y así, hermanos, pasa también en nuestras vidas. Entonces, todo esto, hermanos, que pasó en ese tiempo, es lo que sigue pasando el día de hoy. Y Dios, por medio de estas historias, nos hace ver, hermanos, nuestros errores. Él nos dice que si somos fieles, hermanos, si nosotros cumplimos lo que Él quiere, vamos a tener todo lo que queramos, hermanos. Todo lo que anhelamos, todo lo que necesitamos. Pero necesitamos, hermanos, ser fieles al Señor. Ahora, mis hermanos, en el tiempo también de los reyes y profetas, hermanos, hubo una decadencia total que llevó al pueblo de Dios al cautiverio. Las 10 tribus del norte se las llevaron los asirios, hermanos. Cautivos, como esclavos, se los llevaron a todos. Y las 2 tribus del sur se los llevaron a Babilonia, hermanos. Cautivos, hermanos. Fue el cautiverio. Porque hubo una decadencia. Empezó primero muy bien con el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón. Pero luego, hermanos, cuando vino Roboam y Jeroboam, empezó a decaer, tanto política como moral, como civil, como en todos los aspectos empezó a haber una decadencia, y especialmente en el área espiritual, hermanos. Hasta que Dios decidió que su pueblo, hermanos, fuera llevado en cautiverio hacia Siria y hacia Babilonia, mis hermanos. Y así fue la historia de Israel, hermanos. Vean ustedes cómo ellos estuvieron fracasando continuamente, hermanos. Pero el peor de los fracasos, hermanos, fue en el tiempo de Cristo. Acuérdense que Cristo también nació en la dispensación de la ley. ¿Cuál fue el peor de los fracasos de Israel? Que rechazaron a su Mesías, hermanos. Pidieron a Barrabás. Pilato les dijo: ¿a quién quieren? ¿A Jesús, llamado el Cristo? ¿A Jesús, el rey de los judíos? ¿O a Barrabás, que era, hermanos, un criminal? Y toda la gente gritaba: ¡a Barrabás! ¡A Barrabás! ¡Queremos a Barrabás!, decía. ¿Qué es eso, hermanos? Dice: ¿y qué voy a hacer con Jesús, el rey de los judíos? ¡Crucifícalo!, dice. ¡Se ha crucificado! ¡Fuera!, dice. ¡Se ha crucificado!, gritaban todos. Y Pilato dice: en ningún mal hallo en este hombre, dice. Pero todos gritaban, hermano. Hasta tuvo que pedir una palanganita con agua y se lavó las manos, hermanos. Pilato, como diciendo: inocente soy yo, dice, de la sangre de este hombre, allá vosotros. Y gritaban: que su sangre sea sobre nosotros, dice, y sobre nuestros hijos. Y se los entregó, hermanos, a la voluntad del pueblo, para que lo crucificaran, hermanos, para morir ahí en el Calvario. Mis amados hermanos, esa fue la peor, hermanos, de todos los fracasos en el tiempo de la dispensación de la ley. Fue fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Y todo eso se escribió, hermanos, para que nosotros, hermanos, aprendamos y que no caigamos en los mismos errores, hermanos. Para eso se escribió.
Para que viendo, hermanos, todo lo que hizo el pueblo de Israel, que nosotros, la iglesia del Señor, no seamos como ellos, hermanos. Que seamos diferentes. Mis hermanos, por último, déjenme decirles cuáles fueron. Bueno, dice ahí, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí se cumplió eso. Pero vean ustedes las consecuencias del fracaso en la dispensación de la ley. ¿Cuáles fueron las consecuencias? En primer lugar, hermanos, Dios dejó de trabajar con Israel, hermanos. Hizo a un lado Israel, hermanos. Porque desde el Éxodo, como dije la vez pasada, desde el Éxodo empezó la dispensación de la ley, hermanos, con la promulgación de los 10 mandamientos. Y duró hasta el libro de los Hechos. Todo el Antiguo Testamento, todos los evangelios, la historia de los evangelios, hermanos. Y hasta el primer libro, el primer capítulo del libro de los Hechos, duró la dispensación de la ley. Muchísimos años. Muchos años de oportunidad, hermanos. Pero vez tras vez, tras vez, tras vez, el pueblo de Israel rechazó al Señor, hermanos. Y como dije, terminó matando al Señor Jesucristo en aquella cruz. Así que Dios, hermanos, dejó de trabajar con Israel. Dice la Biblia que las ramas originales del olivo fueron desgajadas, las cortó el Señor y las aventó por ahí. Y agarró ramas de olivo silvestres, hermanos, y las injertó en ese árbol, hermanos, el olivo. ¿Quiénes son esas ramas de olivo silvestres? Somos tú y yo, hermano. Tú y yo somos esas ramas de olivos silvestres. Vean ustedes, hermanos, Dios empezó a formar su iglesia con gente de todas las naciones, hermanos, que se llaman en la Biblia los gentiles, hermanos. Hizo a un lado a Israel y empezó a llamar a gente de todas partes del mundo, hermanos. El apóstol Pablo fue nombrado el apóstol de los gentiles. Y empezaron a convertirse, hermanos, muchos gentiles. Los israelitas querían matar a Pablo porque andaba predicando al Señor Jesucristo. Hasta le hicieron complots, hermanos, para matarlo. Lo metieron a la cárcel, hermanos. Lo trataron muy mal. ¿Por qué? Porque él andaba predicando a Cristo Jesús. Pero los gentiles, por el contrario, querían oír más, hermanos. Querían oír más. Y así, hermanos, los asiáticos, los europeos, hermanos. Y finalmente los americanos. Escuchamos la palabra. Y nos convertimos a Cristo, hermanos. Hoy la iglesia, hermanos, está por todo el mundo. Por todo el mundo, hermanos. Y está creciendo, creciendo, creciendo. Con gente de todos los países, de todas las lenguas, de todas las etnias, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por eso. Pero la Biblia nos advierte. Dice, tengan cuidado, dice, porque si Dios no perdonó a las ramas originales del árbol, dice, y las cortó, dice, ¿qué no hará con ustedes? Dice, si ustedes no son fieles al Señor, también nos va a cortar y nos va a aventar por ahí, hermanos. Y va otra vez a injertar a sus ramas que tenía originalmente el árbol. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que ser muy cuidadosos de cómo servimos, cómo amamos al Señor. Debemos ser sinceros en nuestro servicio y en nuestro amor por Él, hermano.
Gracias a Dios. La oportunidad de salvación así llegó a nosotros, hermanos. La historia de Israel es muy hermosa y está llena de enseñanzas y ejemplos para nosotros que formamos parte del pueblo de Dios. Imitemos pues todas las cosas buenas que hicieron los grandes hombres y mujeres de Dios, porque también hubo mucha gente buena en Israel, hermanos. Ya mencioné a Moisés, mencioné a Josué, ¿verdad? Pero estuvo también David, estuvo Salomón, estuvieron muchos, Gedeón, hermanos, estuvo Zorobabel, ¿verdad? Los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, muchos grandes hombres de Dios. También hubo gente buena, así que sigamos el ejemplo de esos grandes hombres y mujeres de Dios, como la reina Esther, por ejemplo, ¿verdad? Y evitemos caer en los errores del pasado, esos errores en que estuvo cayendo el pueblo de Israel, hermanos, para agradar así a nuestro buen Dios y gozar de sus ricas y abundantes bendiciones. Y hermanos, así fue como terminó la dispensación de la ley, con un gran fracaso por parte de los hombres, hermanos. Y Dios entonces, hermanos, decidió empezar una nueva dispensación, que es la que vamos a ver dentro de 8 días, la dispensación de la gracia. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amén.